Desde aquel 25 de noviembre, una controversia sin precedentes ha desgarrado el tejido de la opinión pública española, proyectando sombras largas y complejas sobre la televisión que pagamos todos. Lo que Radio Televisión Española, RTV, puso en el aire no fue una simple crónica, sino un verdadero mazazo demoledor que sacudió los cimientos de nuestra percepción de la justicia y la verdad. La cadena pública, en un día tan señalado como el dedicado a la eliminación de la violencia contra la mujer, desenterró testimonios de maltrato con décadas de antigüedad, creando un tribunal mediático sin precedentes. El clamor ha sido ensordecedor, la división palpable. ¿Estamos asistiendo a un acto de visibilización necesario o a un calculador ejercicio de rentabilidad y sensacionalismo? Esta es la encrucijada moral en la que nos encontramos. Un torbellino de acusaciones y defensas que ha puesto en tela de juicio no solo a los señalados, sino a la propia institución que los exhibe. Prepárense para un viaje a través de los ecos del pasado que hoy resuenan con una fuerza abrumadora. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de este abismo, si aún no lo has hecho, te invito a unirte a la comunidad de tus 50 favoritos. Suscríbete, activa la campanita y forma parte de esta búsqueda incesante de la verdad que se oculta tras los focos. La historia que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un suceso mediático, es la historia de cómo la memoria, el dolor y los intereses pueden entrelazarse de la manera más explosiva. El epicentro de esta tormenta se gestó en programas como Art of Leech y Gonzalo Miró, que con una aparente intención de concienciación abrieron el baúl de los recuerdos, extrajeron de allí testimonios que datan de hace 40, 30, 20 y hasta 35 años, presentando al escrutinio público a figuras que, en su mayoría, nunca han sido condenadas por los supuestos maltratos. Este señalamiento, realizado desde una plataforma pública financiada con nuestros impuestos, ha provocado una indignación considerable en una sociedad que se jacta de vivir en un Estado democrático y de derecho. La pregunta que resuena en cada rincón es cruda y directa. ¿Es ético o justo someter a juicio mediático a personas que jamás han tenido una condena, ni siquiera un juicio formal? Esto, queridos espectadores, no parece el tribunal de una nación civilizada, sino un moderno tribunal de La Haya, con sentencias dictadas no por la ley, sino por la audiencia y la narrativa televisiva. La verdad, como siempre, tiene muchas caras, y algunas de ellas permanecen ocultas bajo un velo de conveniencia. Uno de los testimonios más desgarradores y al mismo tiempo el más controvertido por su resurgimiento ha sido el de Antonia Delate. Su relato de maltrato a manos de Alessandro Lecchio, su expareja, ha vuelto a la primera línea mediática con una virulencia inusitada. Delate, una modelo que en los años 90 relató haber pasado por todo el ciclo de la violencia de género, hoy se arrepiente de haber retirado su denuncia en aquel entonces, pero no de haber vuelto a por hacerla, como ella misma ha confesado. La brutalidad de sus palabras, describiendo palizas y un calvario de control y amenazas, es innegable y profundamente conmovedora. Ella ha contado cómo Lecchio supuestamente la amenazaba con asesinarla a ella y a su familia, cómo vivía bajo el terror constante, rezando para no ser la próxima víctima que se quitara la vida. Su testimonio es una herida abierta, un grito que resuena con el dolor de innumerables mujeres. Sin embargo, la controversia no radica en la veracidad de su testimonio, que muchos respetan y creen íntegramente. La verdadera cuestión, el elefante en la habitación, es el momento. ¿Por qué ahora, 40 años después, una televisión pública decide dar voz y publicidad a un caso que supuestamente era un secreto a voces en su día, pero permaneció silenciado? Esta repentina amplificación ha provocado que muchos se pregunten sobre el verdadero propósito detrás de esta tardía revelación. El despido fulminante de Alessandro Lecchio de Mediaset, tras 3 décadas trabajando para la cadena, es un punto de inflexión crucial en esta saga. La decisión se tomó a raíz de una entrevista de su primera esposa en El País, donde, como Delate, contaba lo que ya había afirmado durante 38 años, que Lecchio la había sometido a maltratos. Pero la diferencia fundamental que precipitó la acción de Mediaset fue la existencia de un auto judicial de 2005 que desestimaba una querella por calumnias presentada por Lecchio y reconocía elementos veraces en el testimonio de su exmujer.
Este precedente judicial, aunque no una condena directa por maltrato, legitimó la narrativa de la víctima de una manera que antes no había existido públicamente. Así, el 25 de noviembre, con el tsunami del despido de Lecchio aún coleando, RTVE recogió el guante y lanzó su propio golpe de efecto con la primera entrevista de Delat en la televisión pública. ¿Fue esto un acto de justicia tardía o una oportunista capitalización de un drama ajeno ya validado por otros medios? La discusión sobre Antonio David Flores es otro pilar central de esta polémica. En el programa de RTVE se señaló el documental de Rocío Carrasco emitido en Telecinco, donde ella acusaba a Antonio David de varios delitos. Se le presentó como una víctima, mientras que la propia Rocío Carrasco tiene una condena firme por abandono de hogar al no pasar la manutención a su hijo. Esta contradicción ha encendido las redes sociales y ha generado una oleada de críticas. Comentarios como el de Paqui Díaz, un usuario de redes sociales, reflejan la indignación popular. Yo me rebelo, Radio Televisión Española. España tiene un Estado de Derecho donde no se puede permitir que, por ánimo de lucro, un puñado de votos y abuso de poder campee a sus anchas y diga que Rocito es víctima de violencia de género, señalando el documental que se hizo en Telecinco, donde esta individua, que sí está condenada por abandono de hogar, condena firme, por cierto, acuse a Antonio David, padre de su hijo, de varios delitos. La exigencia de rectificación pública y la responsabilidad por el daño causado a la imagen de un hombre sin condenas se alzan con fuerza. Antonio David Flores, como recuerdan sus defensores, jamás fue condenado por maltrato, ni por ningún delito similar. La justicia nunca vio causa, porque no encontró ni un solo indicio de delito. Sin embargo, su nombre y su imagen son arrastrados por un lodazal mediático que lo señala públicamente. Esto es especialmente grave cuando hay menores involucrados, cuya intimidad y bienestar son directamente afectados por estas exposiciones televisivas. La cadena pública, al parecer, ignoró estas complejidades judiciales, pintando un cuadro simplista de víctimas y victimarios. ¿Es acaso la televisión pública un nuevo tribunal popular donde la presunción de inocencia es una quimera y la reputación de una persona puede ser destruida en cuestión de minutos, sin derecho a defensa real? Este es el peligroso precedente que se está sentando. Mar Flores también ha emergido en este relato, uniéndose a la larga lista de mujeres que, como ella misma publicó, han sido obligadas a callar durante demasiado tiempo. Demasiadas mujeres han sido obligadas a callar, a sobrevivir en silencio, a justificar lo injustificable, a tragarse un miedo, una culpa y una vergüenza que nunca fueron suyas, escribió, añadiendo que la violencia contra la mujer adopta muchas formas, incluyendo la vicaria. La más cruel de todas, esa que ataca a través de lo que más amamos, los hijos. Sus palabras, cargadas de emoción, intentan arrojar luz sobre una problemática profunda. Sin embargo, la reacción a sus palabras no fue universalmente de apoyo. Kiko Matamoros, al reaccionar a la carta de Mar Flores, se mostró sorprendido por la alusión a la violencia vicaria y los hijos. Su apoyo a la denuncia de Mar Flores, aunque articulado, es percibido por muchos como una hipocresía flagrante, dada su propia historia personal. El eco de sus propias batallas resuena con una ironía aplastante. ¿Crees que esta es la forma adecuada de abordar un tema tan delicado y crucial como la violencia de género? ¿Consideras que la televisión pública debería ser un altavoz de denuncias sin condenas judiciales? ¿O su rol es otro, el de informar con rigor y equidad? Antes de continuar con esta disección de la verdad, ¿desde dónde nos acompañas en este viaje por los recovecos de la fama y la controversia? Déjanos tu comentario y comparte tu perspectiva. La paradoja es sangrante. Mientras Matamoros aplaudía el mensaje de Mar Flores, la hemeroteca nos recordaba una historia demoledora que lo situaba a él mismo en una posición comprometida. Su exesposa, Marian Flores, denunció públicamente que Kiko mantenía una deuda de 80.000 euros con ella, habiendo incumplido con el pago de la manutención de sus 4 hijos. Los propios hijos llegaron a reconocer las penurias que vivieron debido a esta situación. El contraste es abismal, casi cómico en su tragedia. ¿Cómo puede alguien que supuestamente ha desatendido económicamente a sus propios hijos y exesposa hablar con autoridad sobre la violencia vicaria o la erradicación del maltrato?
Este tipo de inconsistencias no solo minan la credibilidad de los protagonistas, sino que también ensucian la pureza del mensaje del 25 de noviembre, desviando la atención de la verdadera lucha contra la violencia machista hacia un espectáculo de acusaciones y contradicciones. Estamos presenciando un fenómeno que va más allá del simple chismorreo. Es la instrumentalización del dolor, la explotación de heridas aún abiertas para generar contenido, para llenar horas de emisión y, en última instancia, para obtener beneficios. La televisión pública, que debería ser un faro de integridad y servicio, parece estar sucumbiendo a las mieles de la rentabilidad mediática, construyendo narrativas sin el debido rigor y señalando con el dedo, sin la autoridad judicial que se le exige a cualquier Estado de Derecho. El negocio del dolor, señores, ha encontrado en el 25 de noviembre su jornada de mayor esplendor. El eco de los testimonios desgarradores de Antonia Delate, Mar Flores y Rocío Carrasco aún resuena con una fuerza inusitada, pero más allá del dolor innegable que estas narraciones evocan, se cierne una pregunta crucial que no podemos eludir. ¿Estamos siendo testigos de una genuina búsqueda de justicia y visibilidad para las víctimas de violencia de género, o acaso el 25 de noviembre, una fecha tan emblemática, se ha convertido en el escenario perfecto para un negocio obsceno, donde el trauma ajeno se cotiza al alza en la bolsa del entretenimiento televisivo? La verdad, como la marea, siempre encuentra la forma de salir a la luz, pero a veces su aparición tardía y magnificada por los focos mediáticos nos obliga a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de su revelación. Lo que presenciamos en la televisión pública, pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, no es una mera exposición de hechos, sino un intrincado tapiz de narrativas complejas, verdades dolorosas y, quizás, intereses ocultos que se entrelazan de manera inquietante. Profundicemos en este abismo de contradicciones, desvelando el entramado de intereses que podría estar rentabilizando el dolor ajeno. Es una labor ingente, casi detectivesca, la de discernir dónde termina la labor periodística y dónde comienza el show, donde la empatía genuina se transmuta en mercantilismo desmedido. El caso de Antonia Delate, con su conmovedor relato de maltrato, es un punto de partida esencial en esta investigación. Su testimonio es creíble, desgarrador, una narración de terror y resiliencia que se clava en el alma de quien la escucha. La violencia que, según ella, sufrió a manos de Alessandro Lecchio, las palizas, las amenazas de muerte hacia ella y su familia, la espiral de control y miedo, son elementos que por sí solos merecen toda la atención y condena. Nadie, en su sano juicio, negaría la importancia de denunciar tales horrores, sin importar cuándo ocurrieron. Sin embargo, la cuestión que nos persigue es el timing dramático de esta revelación a nivel público. ¿Por qué 40 años después, cuando estos hechos eran, supuestamente, conocidos en los círculos íntimos de los protagonistas, decide una televisión pública desempolvarlos con tal espectacularidad? Esta sincronización ha levantado sospechas y ha alimentado la teoría de que hay un trasfondo mucho más complejo que la simple visibilización del maltrato. La clave, como vimos, residió en el despido de Alessandro Lecchio de Mediaset, una decisión que, a diferencia de otras ocasiones, se sustentó en un auto judicial de 2005. Este documento desestimaba una querella por calumnias de Lecchio y reconocía la existencia de elementos veraces en el testimonio de su primera esposa. Este matiz legal es crucial, pues otorga una legitimidad que no siempre acompaña a las acusaciones televisadas. Pero ¿es la existencia de este auto judicial lo que justifica la tardía amplificación del caso Delate en la cadena pública? ¿O acaso, como muchos sugieren, se ha aprovechado el tsunami provocado por el despido de Lecchio para rentabilizar una historia ya validada, transformando el dolor en un producto de alto consumo? La línea entre el periodismo responsable y el sensacionalismo se vuelve aquí terriblemente difusa, casi invisible. Consideremos el controvertido caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. En los programas de RTVE se presentó a Rocío Carrasco como una víctima de violencia de género citando su documental de Telecinco, mientras que al mismo tiempo se ignoraba una condena firme que ella posee por abandono de hogar al no pasar la manutención a su propio hijo. Esta disonancia cognitiva es, cuanto menos, alarmante y ha generado una oleada de indignación entre la audiencia. Es coherente que una televisión pública
En el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, eleve a la categoría de víctima a una persona condenada por un delito relacionado con sus responsabilidades maternas, mientras señala sin piedad a un hombre que jamás ha sido condenado por maltrato. La manipulación de la narrativa es tan evidente que clama al cielo, y su impacto en la credibilidad de la cadena pública es devastador. Los comentarios en redes sociales, como el de Paqui Díaz, no son simples voces aisladas, sino un reflejo del sentir de una parte significativa de la sociedad. Exigen una rectificación, una explicación sobre cómo se puede pisotear la presunción de inocencia de Antonio David Flores, un hombre sin condenas, y exponer a sus hijos, incluyendo una menor, a un escrutinio público cruel y desproporcionado. Esto, amigos, no es justicia. Es un circo mediático. La falta de rigor en la presentación de estos casos es una afrenta a los principios del periodismo y del Estado de Derecho. La televisión pública, que debería ser un baluarte de la información veraz y equilibrada, parece haber optado por un camino más cercano al espectáculo, donde las sentencias se dictan en el plató y la opinión popular sustituye a los tribunales de justicia. ¿Qué clase de mensaje estamos enviando a la sociedad? El caso de Mar Flores añade otra capa a esta cebolla de contradicciones. Su emotivo comunicado, donde se unía a la voz de tantas mujeres obligadas a callar y denunciaba la violencia en todas sus formas, incluyendo la vicaria, fue un potente grito de empatía. Sus palabras resonaron con la fuerza de la experiencia, pero su resonancia se vio alterada por las reacciones de otros protagonistas del panorama mediático. La respuesta de Kiko Matamoros a las palabras de Mar Flores, aunque superficialmente de apoyo, se convirtió en un clímax de hipocresía para muchos. ¿Cómo puede alguien con un historial público de acusaciones por impago de manutención a sus propios hijos y exesposa hablar con autoridad moral sobre la violencia vicaria? La hemeroteca no miente, y las denuncias de Marian Flores sobre los 80.000 euros de deuda y la precaria situación de sus hijos son un mazazo demoledor para cualquier intento de Matamoros de posicionarse como defensor de las víctimas. Este patrón de inconsistencias, de dobles raseros, de la amnesia conveniente y la indignación selectiva no es casual. Es un síntoma de un sistema que parece priorizar el rating y la polémica por encima de la verdad y la justicia. El 25 de noviembre, un día que debería estar dedicado a la concienciación y al apoyo incondicional a las víctimas, se transforma en un terreno fértil para el enfrentamiento y la generación de contenido sensacionalista. No estamos negando el dolor ni la existencia de la violencia machista, una lacra que asola nuestra sociedad y que exige acciones contundentes y soluciones reales. Lo que sí cuestionamos, con profunda preocupación, son las motivaciones y los métodos detrás de esta repentina y desproporcionada amplificación mediática de historias antiguas, a menudo sin el respaldo de condenas judiciales firmes. ¿Crees que esta forma de proceder contribuye realmente a erradicar la violencia de género, o más bien la trivializa y la convierte en un espectáculo? ¿Consideras que la televisión pública tiene la potestad de erigirse en tribunal de la verdad, ignorando los procesos legales y la presunción de inocencia? Estas preguntas son esenciales si queremos mirar más allá de la superficie y comprender el complejo entramado de lucro y justicia que se esconde detrás de estas polémicas. En última instancia, el verdadero objetivo no parece ser la visibilización del maltrato, que ya es de sobra conocido, sino la rentabilidad de las emociones más crudas. Productoras, televisiones y quizás incluso algunas figuras públicas parecen estar llenando sus arcas a costa de testimonios de dolor, revolcándose en un charco de morbo y controversia. Este es un negocio y, como todo negocio, busca el máximo beneficio, incluso si eso significa pisotear la dignidad y la verdad. La historia de cómo el dolor se convierte en oro televisivo es tan antigua como la televisión misma, pero en un Estado de Derecho y en una fecha tan significativa, la exigencia de ética y rigor es mayor que nunca. La verdad siempre sale a la luz, pero su uso, su manipulación, puede ser tan dañino como el silencio que alguna vez la ocultó. No olvides suscribirte a tus 50 favoritos para seguir desgranando estas historias y unirte a la conversación que busca la verdad más allá de los titulares.